Siguiendo la trayectoria de Abraham en la Biblia. Video número 113. Siguiendo la trayectoria de Abraham es una serie de videos donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham. Desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en Génesis 12:1. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 20:17 de la Biblia, y también acerca de Génesis 20:18, comenzando con Génesis 20:17. Génesis 20:17, dice: Entonces, Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec, y a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos. Génesis 20:17. Los detalles de Génesis 20:17. Abraham, el hombre de fe, llevó a cabo la función que Dios le había dado como profeta. Ver Génesis 27. Génesis 20:17 dice que él oró a Dios, y el Señor sanó a Abimelec, y a todas las mujeres en su entorno. Porque en realidad, al Abraham orar, Dios sanó a todas las mujeres en el territorio de Gerar. Debemos tener presente que, la Biblia, en Santiago 5:16, dice, la oración eficaz del justo, puede mucho. Al parecer, la enfermedad que afectó a todas las mujeres en Gerar imposibilitaba la concepción de hijos en ellas. Todo el escenario indica que, el propio Abimelec, fue el primero en necesitar sanación. Y esto es así, por las palabras pronunciadas por Dios, cuando, a él, le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. En Génesis 23. Cuando Dios expresó a Abimelec las palabras de Génesis 23, Sara ya estaba al comienzo del embarazo, portando el feto de Isaac, quien sería el hijo de la promesa. Dios simplemente, por misericordia, le advirtió a Abimelec en el serio problema en que ya se encontraba, hasta el punto que Dios, en sueño, declaró a Abimelec, diciéndole, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado. Esto que Dios dijo a Abimelec fue algo serio, porque los pensamientos y las palabras de Dios, aun dichas en sueño, tienen poder. Cuando Dios le dijo a Abimelec, muerto eres, eso significó que Abimelec necesitaba una resurrección, si él iba a ser perdonado por Dios. ¿Por qué necesitaba una resurrección? Porque fue Dios quien dijo, muerto eres. Lo que Dios dice, eso es, aunque aparentemente no lo es. Al principio de la creación, Dios dijo, sea la luz. Y la Biblia dice, y fue la luz. En Génesis 1:3. En Génesis 20:3, Dios dijo a Abimelec, muerto eres. Esta expresión contenía la fuerza y el poder que emana de Dios, a través de sus palabras, tal como sucedió cuando Dios dijo, sea la luz. Nosotros tenemos que tener siempre pendiente quién es Dios y su poderío. Y lo que Él puede hacer al hacer uso de sus palabras. Mucha gente se equivoca en esto, hasta el punto que, si no fuera por el amor y la misericordia de Dios, esa gente sufriría estragos muy amargos. También, nos equivocamos en lo que enseña Proverbio 1:7, el cual dice, el principio de la sabiduría es el temor a Yahvé Dios. Es posible que Jesucristo constantemente está interviniendo por nosotros, diciéndole a Dios, Padre perdónales, porque no saben lo que hacen. Lo que Dios dijo a Abimelec en Génesis 23 fueron palabras muy fuertes. Mateo 8:8, en la Biblia, dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra, y mi criado será sano. Es que las palabras de Dios significan acción. El centurión en Mateo 8:8 sabía eso. Las palabras de Dios dirigidas a Abimelec en Génesis 23 fueron palabras vivas y conllevaban una sentencia de muerte, y las palabras de Dios tienen poder. Lo más probable fue que, cuando Dios le dijo a Abimelec, muerto eres, eso significó que Abimelec, si él iba a ser perdonado por Dios, necesitaba una resurrección. ¿Por qué necesitaba una resurrección? Porque fue Dios quien lo dijo, y lo que Dios dice, eso es, aunque no lo sea. En Éxodo 19:21-24, leemos, y Yahvé dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites, para ver a Yahvé, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes, que se acercan a Yahvé, para que Yahvé no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Yahvé, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte, y santifícalo.
Y Yahvé le dijo, ve, desciende, y subirás tú, y Aarón contigo. Mas, los sacerdotes, y el pueblo, no traspasen el límite, para subir a Yahvé, no sea que, yo, haga en ellos estrago. ¡Qué tremendo! Mucha gente, ha perdido el temor a Dios. Se olvidan que Dios es celoso, sentimental, se irrita, se ofende, se molesta, etc. Mucha gente, por Facebook escribe, gracias a Dios, cuando todos los escritores de libros, están de acuerdo que, Dios, es uno de los cientos de dioses falso que el burgo, inspirado por Satanás, ha creado. En cambio, los escritores, cuando se refieren al Padre de Jesucristo, lo escriben, Dios, y estamos hablando de escritores del mundo, no cristianos. ¿Qué bendición del cielo va a recibir una persona que escriba, ay Dios, ayúdame? En 2 Corintios 4:4, la Biblia dice que Satanás es Dios. En Génesis 20:17 es donde se menciona por primera vez en la Biblia que alguien ora a Dios. Todas las oraciones anteriores están descritas cuando se adoraba a Dios en los altares. En esta ocasión del versículo no aparece un sacrificio ni un altar, pero encontramos por primera vez que alguien ora por otro en una oración de intercesión. Cuando Dios hace algo nuevo en nuestras vidas, por lógica, vendrá Dios con otras cosas nuevas a favor nuestro. Por eso, es necesario mantener comunión con Dios, de una manera comprometida, pues esto trae bendiciones. En el caso de Abraham, la última vez que él intervino, fue cuando él abogó por Sodoma delante de Dios. Sin embargo, esto no significa que, desde que Abraham intervino por Sodoma, él no volvió a intervenir hasta que llegó a Gerar. Abraham pudo haber intervenido, pero no fue registrado en la Biblia. Génesis 20:17 dice, Dios sanó a Abimelec, y a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos. Esta afirmación en Génesis 20:17 está referida a todas las mujeres en Gerar. Un reino donde no nacen niños, es un reino que se va poniendo viejo, y después a lo último, lo que tiene, es un montón de personas ancianas. Y cuando esas personas mueran, se acabará el reino, o viene otro reino, u otra nación, y le hace la guerra. Pero, al tener un ejército formado de soldados de la tercera edad, esos soldados no pueden, ni con las armas de guerra. En cambio, una nación llena de jóvenes y de niños, es una nación que tiene futuro, porque el futuro, hablando en términos naturales, está en los hijos. Una nación que no tiene jóvenes ni niños, sería una nación que se va poniendo vieja, y esa nación, estaría condenada a desaparecer. Génesis 20:17 es un versículo pequeño, pero hermoso, en el que se indican tres cosas sobre la sanidad. La primera es que, Dios escucha a las personas que le piden con fe. La segunda consiste en que Dios se inclina por amor a esas personas que le piden, pero Dios obra según su voluntad. Y la tercera, en el caso de Abraham en Gerar, la petición de sanidad, se manifestó no solo en el rey Abimelec, sino en todas las mujeres en Gerar, demostrándose así, el poder sanador de Dios. Cuando yo me enfermo, yo confío más en Dios que en médicos, y si yo tengo que visitar a un médico, nunca doy crédito a ese médico, ni a las medicinas que recete. Porque el crédito de lo que un médico hace, si es satisfactorio, pertenece a Dios. El médico siempre exige un pago monetario por el servicio de salud ofrecido por él, y el dinero que el médico recibe, es el crédito que él o ella se merece. En cuanto a Génesis 20:17, en este versículo, se puede apreciar la fe grande de Abraham en Dios. Él fue un hombre, cuya esposa no podía darle ni un hijo, por motivo de ser ella, una mujer estéril. Abraham, siendo ya de 99 años de edad, toda su vida se la había pasado, sin que su esposa le diera un hijo, pero de este versículo, Génesis 20:17, sabemos que Abraham estuvo orando a Dios, para que Dios sanara a Abimelec, y quitara la esterilidad a su mujer, a las siervas estériles del rey, y a todas las mujeres en Gerar. El versículo dice que, después de Abraham orar, ellas concibieron, y tuvieron hijos. Para algunos cristianos, Sara, la esposa de Abraham, concibió a Isaac, después que las mujeres de Gerar comenzaron a tener hijos de nuevo. Mi entender es que, para el tiempo de Génesis 20:17, ya Sara estaría, entre 30 a 50 días de embarazo, portando en su vientre a su hijo Isaac. De todas maneras, se necesita mucha fe, para creer que Dios puede, a través de la oración, hacer con otros, lo que todavía no ha hecho con uno mismo. Cualquiera de nosotros se sentiría descalificado,
para clamar para que suceda un milagro en terceras personas, cuando durante años ha estado clamando a Dios por ese mismo milagro para sí. Y esto es así, aunque tenga una promesa de Dios, de que le concederá la petición, pero el tiempo aún no ha llegado. Lo lógico es que podría orar por cualquier cosa, menos por eso. Pero es ahí precisamente donde nosotros demostramos nuestra verdadera fe y confianza en Dios. Ya que independientemente de que hayamos recibido la respuesta o no, nuestra fe no se fundamenta en eso, sino en lo que el Señor puede y querrá hacer, y en lo que Él ha prometido. ¿Qué hubiese pasado si Abraham, por prejuicios, temores o inseguridad de recibir su milagro, no hubiera orado por la esposa de Abimelec, por sus siervas y por las demás mujeres en Gerar? Posiblemente, Abraham tampoco hubiera conseguido su milagro, o tal vez el milagro prometido se hubiera tardado más tiempo en llegar. No dejemos de creerle a Dios, nosotros tenemos la autoridad para orar por otros, aun en aquello que carecemos o estamos padeciendo, y de esa manera logramos provocar el milagro en otros, el cual uno mismo lo está esperando para sí. Creámosle a Dios y activemos nuestra fe, haciendo nuestra obra, y que nada detenga el cumplimiento de la promesa del Señor en nuestra vida. Si usted y yo somos de ese tipo de personas, tal como Abraham lo fue, que pedía al Señor que obrara en otros, lo que él y su esposa esperaban de Dios, debemos felicitarnos y prepararnos. Porque nos va a pasar lo que sucedió a Abraham, que después que él activó en otros el mismo milagro que él esperaba, Dios se lo concedió a él también. Amados amigos y hermanos de la fe, esto es todo acerca de Génesis 20:17. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 20:18. Este versículo dice, porque Yahvé había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec, a causa de Sara, mujer de Abraham. Génesis 20:18. Algunos detalles de Génesis 20:18. Este versículo dice, de la casa de Abimelec. Lo más probable es que esto se refiere a todo el territorio de Gerar o a todo el reino de Abimelec. En la Biblia vemos que la expresión, de la casa de Israel, se refiere a todo el país de Israel. La Biblia Reina Valera contiene 37 veces esta expresión. La primera de ellas está en Levítico 17:3, donde dice, cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey, o cordero, o cabra, en el campamento, o fuera de él. Entonces, lo más probable es que al decir, porque Yahvé había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec, esto significa que este hecho ocurrió en todo el territorio del reino de Abimelec. Al Dios cerrar toda matriz en el reino de Abimelec, todas las mujeres en Gerar, entonces, fueron transformadas en mujeres estériles. En esos tiempos, la esterilidad era considerada una maldición. En cambio, en el caso contrario, que es la fertilidad, esta era considerada una bendición. Así lo interpretó Lea, esposa de Jacob. Esta mujer se consideraba despreciada en comparación con su hermana Raquel, quien era también otra esposa de Jacob. Pero Dios bendijo a Lea con muchos hijos. En cambio, su hermana Raquel era estéril, y a la vez, Raquel era la amada y favorita de Jacob. Respecto a esto, Génesis 29:31 dice, y vio Yahvé que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. De seguro que Abimelec interpretó la esterilidad en su reino como una maldición enviada por el Dios de Abraham. Aparte de su esposa, Abimelec tenía también concubinas. Él se dio cuenta que esa maldición llegó a su reino por causa de Sara, la esposa de Abraham. Pues, como hemos visto, él llevó a Sara a su palacio, confiando en que ella era solamente una hermana de Abraham. Génesis 20:18 describe una esterilidad que no duró mucho tiempo. Sin embargo, esta esterilidad, en todo el reino de Gerar, pudo ser permanente si Abraham no hubiera orado a favor de Abimelec y a favor de las mujeres en Gerar. Puesto que, en esos tiempos, la esterilidad era considerada una maldición, para nosotros, es difícil imaginar cuán devastador era, para una mujer estéril, la condición de ser así. La mujer estéril se sentía perturbada y en desgracia espiritualmente ante la sociedad. Lo mismo que deprimida psicológicamente. Casi siempre, una mujer afectada de esterilidad, en aquellos tiempos, estaba casada con un hombre que quería hijos varones, para asegurar la continuación de su linaje. Lo normal era que el esposo la amaba de todas maneras, pero ella sentía que eso no le quitaba
el desconsuelo. Ver 1 de Samuel 1:6-8. En aquellos tiempos, una pareja sin hijos pasaba mucho tiempo examinando sus fracasos del pasado para ver si había algún pecado sin confesar. Con lágrimas, la esposa confesaba todo pecado conocido. Luego el esposo ofrecía un sacrificio apropiado para cubrir cualquier pecado desconocido. Ver Levítico 4:2. La falta de hijos llegaba a ser el tema principal de las oraciones de una pareja. Todo esto se ve hoy en día entre las parejas que no han tenido hijos. Sin embargo, si tienen suficiente recurso económico, las parejas de hoy pueden buscar ayuda por medio de una clínica de embarazos asistidos, lo cual sabemos no estaba disponible en los tiempos de Abraham. Al Dios cerrar completamente la matriz de toda mujer en Gerar, no había posibilidad de que alguna mujer en aquella región quedara embarazada. Pero lo más curioso es que Abraham intervino delante de Dios a favor de las mujeres y también a favor de Abimelec, y la matriz de cada mujer de aquella región fue abierta. Por otro lado, algunas personas creen que Dios no había abierto la matriz de Sara todavía, y no solo eso, creen que por muchos años más, Sara no pudo quedar embarazada. Esto que creen no parece ser el caso. Porque Dios, a Sara y a Abraham, les dijo: «Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene». Esto lo dijo Dios, según está en Génesis 17:21. Notemos que Dios dijo: «por este tiempo el año que viene». Así que, desde Génesis 17:21 a Génesis 20:18, debió transcurrir suficiente tiempo para que, dentro del año señalado por Dios, incluyera los 9 meses durante los cuales Sara permanecería embarazada. De modo que, para eso, a la altura de Génesis 20:18, Sara ya debió estar embarazada. Además, para que las mujeres en Gerar se dieran cuenta que todas estaban estériles, debió transcurrir cierto tiempo sin que hubiera embarazos en el reino de Gerar. A veces, sin darnos cuenta, hay cosas que Dios cierra en nuestras vidas. Hay posibilidades de que Dios lo hace, porque, aunque aparentan ser la solución correcta, lo que hacen es poner en peligro el plan de Dios para nuestras vidas. Muchas veces, sin darnos cuenta, tomamos decisiones que parecen las correctas. Proverbios 14:12, pues tenemos todas las justificaciones naturales por las cuales tomamos esas decisiones. Pero, lo que pensamos que es nuestra mejor opción, no necesariamente lo es, y cuando no lo es, pone en peligro el plan de Dios para nosotros, ya que, lo que hace, es retrasar su cumplimiento, o anularlo. Génesis 20:17-18 nos presenta el primer caso de sanidad divina registrada en la Biblia, y para la época de Abimelec, sanar de la esterilidad era quizás, como hoy sanar del coronavirus, o de un cáncer avanzado. Porque desde el punto de vista, en la zona del oriente, donde se encontraba Abimelec, el tener hijos se estimaba quizá como la mayor de todas las bendiciones, y no podía haber una calamidad mayor que la esterilidad. El no tener hijos, en aquellos tiempos, era un agravio. Acerca de Raquel, una de las esposas de Jacob, Génesis 30:23, dice: «Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta». Ver Lucas 1:24-25. Además, si las esposas en la familia de Abimelec no iban a tener más hijos, al final, la familia se hubiera extinguido. Que Dios bendiga a usted ricamente.